Bueno, tema que sin duda preocupa y por eso queremos seguir ahondando en este tema y para eso estamos con el exfiscal José Antonio Villalobos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarla. Igualmente. Bueno, empecemos con quizá la situación más a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país en torno a los secuestros? Sabemos que es una situación que está al alza. Bueno, conforme a las cifras que se han entregado, incluso por registros de la Fiscalía Nacional, es un delito que evidentemente va al alza, ¿no? Y bajo distintas modalidades, porque antiguamente en Chile no era un delito muy común el delito de secuestro, era básicamente un delito que estaba asociado principalmente a secuestros que se producían entre bandas de algún sector determinado, principalmente bandas dedicadas al tráfico de drogas. Posteriormente se importó este delito y lo comenzaron a cometer de forma bastante reiterada y bastante violenta ciudadanos extranjeros que fueron en alguna medida descubiertos por parte de la policía y se ha desbaratado gran parte de esas bandas que estaban dedicadas a los secuestros, incluso secuestros bastante importantes como la del exalcalde de la comuna de Macul, ¿no? Pero luego de eso hemos tenido un alza sostenida también, como se decía en la nota, básicamente que se está utilizando el secuestro como una herramienta delictual, ¿no? Una herramienta que no solamente la cometen bandas organizadas ni de crimen organizado, sino que derechamente está siendo utilizado y transformándose en un delito bastante común. Y eso tiene evidentemente una conexión directa con quienes seguramente importaron este delito, los extranjeros comenzaron a cometer reiteradamente este delito en Chile y esto ha sido obviamente imitado, copiado por incluso bandas chilenas que ya lo están cometiendo de manera reiterada. Claro, me interesa seguir profundizando sobre el tema del secuestro, pero usted bien lo estaba mencionando, es un delito que va al alza. En el año 2024 se registraron, porque son informes que hace el Ministerio Público del año anterior, ¿no? Y esto se entregó en el año 2025, pero se registraron más de 800 casos anuales. Ahí estamos hablando más de 2 secuestros al día. Nosotros, por supuesto, quizás informamos los de mayor connotación pública, los de más impacto. Por supuesto, no todos se informan tampoco a los medios y de opinión pública porque son investigaciones bien cautelosas que hay que llevar a cabo también por parte de las policías, ¿no? Pero estas cerca de más de 800, ¿uno puede apuntar que todas son del crimen organizado o hay veces que son denuncias quizás, pueden estar incorporadas, por ejemplo, denuncias quizás son denuncias falsas o situaciones quizás que no tienen relación al crimen organizado? ¿Cómo se puede analizar también esta cifra? Yo creo que la mayor parte de esa cifra está asociada lamentablemente a delitos que se han cometido por parte de bandas organizadas, Ya. bandas con mayores o menores integrantes, ¿cierto? O con mayor peligrosidad o menor peligrosidad, pero sí están asociados, diría yo, la mayor parte de esas cifras a bandas organizadas que estaban dedicadas en Chile o que están hoy día dedicadas en Chile a cometer este tipo de ilícitos y no necesariamente vinculados a otras organizaciones criminales, sino que Mm. derechamente hemos visto secuestros de empresarios, de distintas personas. Eso es lo grave del asunto, porque normalizar en definitiva la comisión de este delito va a llevar a que en definitiva cualquier persona que obviamente, no sé, que tenga un vehículo quizás de alta gama o de un valor Claro. importante, o que estas bandas tengan conocimiento que la persona tiene un poder adquisitivo más o menos relevante, van a comenzar, ¿cierto?, a ejecutar delitos de esta naturaleza, secuestros extorsivos, para obviamente obtener el lucro que es lo que buscan estas organizaciones delictivas. Y eso es lo peligroso porque en definitiva no está asociado el secuestro exclusivamente a esta suerte de conexión con bandas organizadas, sino que cuando comienza a afectar a la población en general, evidentemente que es una preocupación adicional que las autoridades deben obviamente velar porque esto se esclarezca definitivamente y que las personas obviamente sientan que hay una persecución penal en su contra y que no sientan que actúan con impunidad. Claro. ¿Y por qué en el marco de esta alza, por qué este delito puede ser más tentador, por así decirlo, para los delincuentes que otro tipo de delito? Yo creo que necesariamente por un tema de lucro, es un Ya. tema económico que les reporta una utilidad bastante rápida, una utilidad importante de muy rápida ejecución, ¿no? Cuando hay un delito de secuestro extorsivo, básicamente lo que se hace es exigir a la familia, a los cercanos, que entreguen una suma de dinero bastante importante para que se produzca la liberación. Entonces, eso lo hacen en un corto periodo de tiempo, obtienen obviamente esta ganancia para la organización y en definitiva es muy difícil, creo yo, en muchas ocasiones lograr la ubicación de los autores, ¿no? Y esto principalmente
porque si se trata de bandas extranjeras es muy difícil para la policía llegar finalmente a la identidad de estos partícipes porque ni siquiera conocemos la identidad de las personas que ingresan a Chile. Entonces yo creo que hay un problema ahí y eso lo aprovechan estas organizaciones para trabajar obviamente en la impunidad y que no sientan en definitiva que son descubiertos. Claro. Ahora, estuvieron detenidos unas personas por realizar un secuestro acá en la región metropolitana, 3 detenidos. Y en el caso de ellos, al parecer no tenían relación con una banda de crimen organizado, sino que eran personas que apuntan a que esta persona les habría robado y por eso realizaron este secuestro, ¿no? Para agredirlo, entre otras cosas. ¿Qué tan preocupante también es esa situación? Que esto ya quizás se está ampliando más allá del crimen organizado, sino que personas de cierta forma están buscando venganza. Esto también podría ser un reflejo de quizás el descontento con el sistema penal en nuestro país, bueno, con lo que ha estado pasando, ¿no? Con la liberación de personas también imputadas. ¿Cómo ves esa situación? Que ya las personas Claro, están haciendo justicia en sus manos, por así decirlo. claro, hay un poco de todo, ¿no? Ahí en este último caso, donde son ciudadanos chilenos los que participan, aparentemente no están ligados a ninguna organización criminal. Entonces, el análisis viene ahí un poco con lo que dices tú. Quizás hay un descontento, una desconfianza con el sistema judicial, en definitiva, con que esta persona no iba a recibir ninguna sanción, ¿cierto?, por el robo que había cometido y por lo tanto, las personas creen que pueden tomar justicia por sus manos. Y eso es lo que ocurrió ahí. Se le secuestra, se le priva de libertad, se le golpea, ¿cierto? Se le intenta castigar por lo que habría efectuado. Entonces no hay una tramitación formal de lo que pudiera ser la comisión del delito, una denuncia para que se investigue y se sancione al responsable. Yo creo que eso es un caso que diría yo un poco distinto a la generalidad de los secuestros, Ya. donde el secuestro principalmente está ligado a un secuestro extorsivo, donde tú privas de libertad para exigir finalmente una retribución económica, ¿cierto? Una suerte de recompensa para liberar a la persona. En este caso, obviamente, es un caso distinto, pero también es preocupante porque también se está utilizando, como hablábamos anteriormente, como una herramienta delictiva, ¿no? El privar de libertad a alguien, ya sea para el motivo que sea, en definitiva, está normalizando la ejecución del delito de secuestro, que como hablábamos anteriormente, en Chile no habían cifras bastante importantes en aquella época. Es un poco lo que ha ocurrido también con la instalación del sicariato, ¿no? En Chile no teníamos este delito de sicariato donde alguien encargaba la ejecución de un delito de homicidio a otra persona y le pagaba un monto de dinero. Eso era muy excepcional en Chile y hoy día tenemos cifras bastante importantes donde prácticamente hay un mercado donde tú puedes encargar la ejecución de un delito mediante el pago de una suma de dinero. Claro, pero se puede ver con preocupación, o sea, con lo que está pasando con Gendarmería, con el sistema judicial, que eventualmente se empiecen a ver quizás más este tipo de casos, quizás no secuestro en sí, ¿no? Pero que las personas están tomando la justicia por sus manos. ¿Ves que podría tener ahí algún factor en común que pueda empezar a suceder este tipo de cosas? Hay que estar alerta, creo yo, principalmente porque si uno mira un poco hay una cifra bastante negra, una cifra oscura, donde las personas incluso ya no están denunciando, ya no están efectuando las denuncias por los delitos que sufren. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, algún tipo de detención ciudadana de una persona que está cometiendo un delito y hay personas que están obviamente descontentas con el sistema judicial, podemos llegar a extremos en los cuales las personas hagan justicia por su propia mano y en ese sentido es muy complejo, creo yo, porque el sistema penal debe dar una respuesta yo diría que en la mayor parte de los casos respecto de la ocurrencia de los delitos. Y cuando eso no ocurre, se genera este descontento y las personas tratan de realizar justicia de propia mano, ya sea privando de libertad a las personas, castigándolas, golpeándolas y en muchas otras ocasiones, como ha ocurrido también, han terminado con la muerte de la persona que comete el delito. Claro. Ahora, volviendo un poco también al tema del secuestro, las bandas que suelen realizar secuestros son bandas que se dedican netamente a realizar secuestros o tienen también otros negocios, narcotraficantes, entre otras cosas, o netamente ese es el negocio, por así decirlo, que ellos tienen. Tienen, yo diría, lo que ha descubierto, lo que se ha conocido judicial y policialmente es que tienen una gama delictual que abarca, diría yo, varias figuras delictivas importantes. Ya. Desde el secuestro, desde lo que hablábamos del sicariato, ¿no? Donde también hay personas a las cuales tú les encargas, mediante el pago de una suma de dinero, la ejecución de un delito que tiene que ver con un delito de homicidio. Y eso está dentro de la gama de los delitos que ofrecen estas organizaciones criminales, incluso facilitación de la prostitución, también tienen distintas gamas de delitos que finalmente están conectados con una organización criminal. Cada uno de estos sujetos que pertenecen a estas organizaciones, evidentemente que tiene un rol en cada actividad delictual, pero lamentablemente hemos conocido
surgido en Chile a propósito del descubrimiento que se ha hecho de estas organizaciones criminales. Tren de Aragua, ¿cierto? Los Pulpos, definitiva, varias organizaciones que han sido más o menos descubiertas, no desbaratadas, pero sí descubiertas en alguna medida, que tienen un giro bastante amplio de delitos de gran connotación, principalmente el delito de secuestro, sicariatos y obviamente tráfico de droga que está asociado principalmente a la ejecución de estas bandas organizadas. Y todo eso le produce un lucro que finalmente lo sacan del país, muchas veces sacan el dinero de Chile, otras veces lo mantienen acá, adquieren armas de fuego, se fortalecen en términos delictuales, pero básicamente ese es el giro que tienen estas organizaciones criminales. Ah, ya, perfecto. Y nosotros como país, como las instituciones, por ejemplo, ¿están preparados para enfrentarse a a este tipo de delito? Bueno, no estábamos preparados, diría yo. Esto obviamente tomó por sorpresa a todas las autoridades en Mm, algún minuto. Recordemos que cuando se estaba instalando el Tren de Aragua, en su minuto el ministro o subsecretario del Interior, el señor Monsalve, indicó que eso no era real, que el Tren de Aragua no estaba instalado en Chile, cuando ya había obviamente atisbos de esa instalación. Entonces yo creo que tomó por sorpresa a las autoridades de la época y finalmente se han ido preparando, creo yo, sobre la marcha. Ahora, afortunadamente se han adoptado medidas, se han inyectado recursos económicos a las policías especializadas, también a las fiscalías, se ha creado una fiscalía supraterritorial que se va a hacer cargo también de estos delitos de mayor connotación social, de organizaciones criminales. Entonces yo creo que ahí, sobre la marcha, se ha tenido que ir preparando la institución completa para que finalmente esto tenga un resultado, porque inicialmente no había un resultado. Se cometían muchos homicidios en Chile, estaban siendo archivados porque no se conocía la identidad de las personas, y hoy día creo yo que se ha avanzado en alguna medida con la inyección de recursos para las instituciones que están dedicadas al combate del crimen organizado. ya, y en cuanto al manejo de las recompensas, por ejemplo, en este caso, ¿qué tan complejo es abarcar esa arista en los secuestros? Es muy complejo porque, claro, siempre está la posibilidad que cuando se denuncia, ¿cierto? Claro. La policía se haga cargo del manejo de la situación, ¿no? Y uno esperaría que este pago, que esta recompensa que está sobre la exigencia de la extorsión no se produzca, porque en el fondo ahí el incentivo se pierde para que la organización continúe ejecutando estos delitos. Pero lamentablemente hemos conocido en los últimos casos que en la mayoría de ellos se ha estado por lo menos pagando un rescate inicial, que es la suma inicial que se pide. Entonces, ahí no se cumple el objetivo de desbaratar finalmente esta organización, porque igualmente reciben el dinero independiente que se produzca posteriormente alguna detención. Ese dinero ya llega a la organización, independiente que llegue o no directamente a la persona que lo está ejecutando, llega a la organización, y ese es un incentivo perverso, porque finalmente lo que busca la organización es obtener este rescate, este dinero para lucrar con este delito. Si eso se produce, claro, hay un incentivo a seguir cometiendo este tipo de ilícitos. Claro, y en esa misma línea me imagino que también es muy importante la bajada comunicacional que se pueden hacer, especialmente en los casos más públicos, donde las mismas autoridades se tienen que referir a estos hechos. Me acuerdo en su minuto la exministra Carolina Toá, ¿no? Reconoció que se pagó al secuestrador una recompensa y fue muy criticada en torno a eso, porque dijo, bueno, dan un mal antecedente, ¿no? Señalando que se está pagando, ¿no? Y esto puede desencadenar un sinfín de cosas. Imagino que esa bajada comunicacional también es bien importante. Claro, ese es un trabajo policial. Yo creo que ese trabajo policial siempre Mm, tiene que estar resguardado bajo una reserva investigativa que tiene que ver con no dar a conocer antecedentes de estos casos tan sensibles. Por claro. lo que hablamos anteriormente, cuando tú informas, por ejemplo, que se pagó el rescate, claro, ya estás dando un incentivo donde incluso el caso ya estaba entregado a la policía ya estaba trabajando en el caso, Claro. hubo detenidos también ahí, pero igualmente se produce este pago por este rescate, y en ese sentido creo que es negativo dar esa señal, ¿no? De un conocimiento que finalmente el delincuente obtiene lo que estaba buscando, que era precisamente lucrar con el delito que estaba cometiendo. Y en ese sentido creo yo que es muy riesgoso dar antecedentes sensibles de una investigación que siempre tiene que ser reservada, a mi juicio. Claro. Y qué está faltando en nuestro país o qué se debería hacer para tratar de frenar, de cierta forma, este tipo de negocio, por así decirlo? Yo creo que, mira, vamos un poco sin que esto signifique que se van a extinguir este tipo de Claro. delitos.
hay una situación bastante compleja en Chile, ¿cierto? Que es una situación, que la tenemos, una situación migratoria descontrolada, con personas cuya identidad no conocemos en Chile, que están obviamente bajo el alero de estas organizaciones criminales y en ese sentido creo yo que es compleja esa situación. Ahora, como hablamos anteriormente, sobre la marcha las autoridades se han hecho cargo de esto y en alguna medida se han inyectado recursos a las instituciones de persecución penal. Policías especializadas, mayor cantidad de policías especializados para el trabajo en este tipo de delitos y obviamente una fiscalía fortalecida con personal especializado también para conocer y trabajar respecto de estos delitos que tienen que ser perseguidos con bastante severidad. Estaba leyendo también un análisis que hacía un experto en la materia y decía, en Chile se están dando todas las condiciones para estas olas de secuestros. ¿Usted coincide con este análisis? Bueno, la experiencia indica que lamentablemente sí, efectivamente lo hablábamos un poco antes. Mm, Hoy día es más común de lo que era hace muchos años en Chile que una persona común y silvestre sea secuestrada. O sea, basta, como te decía, que algún atisbo de la organización piense que la persona tiene un patrimonio medianamente importante para que sea, obviamente, sujeto de interés para que se produzca finalmente un delito de secuestro, por ejemplo, si está en un vehículo de alto valor, por ejemplo, o un empresario que maneja, por ejemplo, sumas de dinero en efectivo, algún comerciante, incluso mediano o pequeño comerciante que maneja dinero en efectivo en su establecimiento comercial, claro, van a ser sujetos en alguna medida y lamentablemente de algún tipo de delito que tenga que ver con la extorsión, porque como decíamos anteriormente, es un delito para esta organización de fácil ejecución y de rápida obtención de la utilidad que ellos están buscando, el dinero en efectivo o cualquier tipo de bien que se les entregue como rescate. Y usted me estaba mencionando el factor de los extranjeros que están en nuestro país, que no son identificados, entre otras cosas. ¿Este delito es un delito exportado o es un delito que siempre ha existido en nuestro país, pero la gravedad, quizás los factores quizás más dramáticos en torno a un secuestro son esos los que están siendo exportados? Claro, es un delito que lamentablemente llegó con la situación migratoria descontrolada que tenemos. Eso es así. Las Ya. organizaciones criminales extranjeras se instalaron en Chile y tienen, como hablábamos antes, como giro también dentro de su actividad delictual en la ejecución del delito de secuestro. Por lo tanto, es un delito importado en ese sentido porque es un delito que bajo esta modalidad Mm. no estaba instalado en Chile, ¿no? Estaba principalmente asociado inicialmente a organizaciones que estaban dedicadas, por ejemplo, al tráfico de droga y principalmente lo hacían en una suerte de venganza inicialmente en Chile, incluso siempre fueron descubiertos. Esto se descontroló, claro, porque se instalaron estas bandas extranjeras respecto a las cuales Chile no tiene conocimiento de su identidad, ¿cierto?, de sus integrantes y por lo tanto para ellos era muy fácil ejecutar este tipo de delitos. Hoy día se ha combatido un poco, diría yo, en alguna medida se han descubierto algunas organizaciones Claro. dedicadas a este tipo de ilícitos, están algunos privados de libertad, pero obviamente las organizaciones tienen muchos integrantes y evidentemente que siendo tan lucrativo esto, les permite seguir ejecutando este tipo de ilícitos en Chile porque están las condiciones para ello, principalmente porque no son descubiertos en su totalidad. Ya, eso mismo le quería preguntar. Finalmente, ¿por qué es tan tentador este negocio? Hemos visto que sí encuentran a veces a las personas que están involucradas en estos secuestros. Aún así, es más conveniente cometer este delito porque no encuentran a todos, es una banda grande por lo que logran recaudar, por así decirlo. Se hace una balanza y finalmente por eso se les hace más tentador este tipo de delito. Claro, son pocos los integrantes que son descubiertos finalmente. Mm, Las organizaciones tienen un mayor número de personas que están obviamente facilitando la ejecución del delito. Y claro. tenemos otro problema también en Chile. Hay personas que incluso han cometido delitos de secuestro importantes en Chile y han salido de la misma forma en la cual ingresaron, de manera Claro. irregular. Entonces, el tránsito por Chile creo yo que lamentablemente es un tema complejo para el descubrimiento también de estas personas, porque pueden cometer un delito de secuestro importante en Chile y luego de cometido el delito salen nuevamente del territorio nacional y luego vuelven a ingresar una vez que ya esto ya pasó tiempo, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento complejo donde la situación migratoria tiene que estar hoy día controlada, a mi juicio, para que podamos también evitar este incentivo perverso respecto a la comisión del delito de secuestro. ¿Y qué es lo que hace tan complejo poder detectar a las personas que están detrás de este delito?
Principalmente lo que ocurría también con el tema de los homicidios, ¿no? La imposibilidad o la dificultad que tiene policialmente identificar a un sujeto respecto al cual no se tiene ninguna noticia. No es una persona que esté asociada, por ejemplo, con algún tipo de parentesco en Chile, que tenga un arraigo social o familiar en Chile que le permita, por ejemplo, a la policía comenzar a indagar respecto de su identidad. Son personas NN que probablemente no tienen ninguna posibilidad de ser identificados, muchas veces tienen identidades falsas, ¿cierto? No se sabe si se corresponde o no con la identidad que tienen en el país de origen, si tienen o no antecedentes penales. Recordemos que hay un problema también principalmente con Venezuela respecto a la identificación y los antecedentes penales de las personas que están hoy día en Chile cometiendo delitos. Entonces, yo creo que principalmente el actuar de la policía sin tener antecedentes concretos respecto a una persona en particular es la dificultad más importante que ha permitido que estas organizaciones cometan delitos reiteradamente y que no sean identificados en su totalidad o en términos absolutos. Ex fiscal José Antonio Villalobos, muchísimas gracias por esta interesante conversación con nosotros y siempre ayudarnos también a ir entendiendo cómo funcionan, ¿no?, este tipo de delito. Que esté muy bien, que tenga un lindo día. Bueno, usted, que muchas gracias. Que esté bien, hasta luego. Ahora